manifestado a través de tu siervo Salomón, al darle este momento tan maravilloso de que él pudiera ser uno de los grandes autores de este libro tan precioso, el cual vamos a llevar por medio de los conocimientos de cada uno de tus hermanos. Pues a ti hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Primeramente, tenemos que saber cuáles son los propósitos del libro de Proverbios. Y el propósito del libro de Proverbios es enseñarle a la gente sabiduría y doctrina, razones prudentes, justicia, juicio, equidad, así como lo ha manifestado cada uno de los versículos del 2 al 3, incluso el versículo 4. Y esto nos da un resumen de cómo nosotros debemos de aplicar esa sabiduría divina en la cual Dios da a la vida diaria y ofrece esa instrucción que muchos de nosotros en momentos necesitamos. No olvidemos que su autor es el rey Salomón, quien escribió la mayor parte de los libros, ahí junto a Ur y Lemuel, que también contribuyeron en algunas de las lecciones finales. La fecha a la cual el libro fue escrito, pues esto fue una compilación de la mayoría de los proverbios al principio del reinado de Salomón. De la misma manera, el marco histórico, este se encierra en dichos sabios, un libro de texto para enseñar a la gente a cómo tener vidas piadosas mediante la repetición de estos pensamientos sabios. Así también podemos dar un bosquejo de cómo está el libro de Salomón distribuido, pues del capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 9, 18, nos da la sabiduría para los jóvenes. En este caso, el rey Salomón había instruido a los jóvenes de sus días como un padre lo hubiera hecho. Él aconsejaba en todo momento a su hijo. Si bien muchos de estos proverbios van dirigidos a los jóvenes, pero también encontramos principios que los apoyan, son muy útiles para todos y cada uno de los creyentes. Ahora, en el bosquejo 2 nos da del capítulo 10 al capítulo 24, 34, nos enseña prácticamente la sabiduría para todos. Aquí Salomón estaba impartiendo sabiduría a toda la gente, sin importar la edad, el sexo, el credo, nacionalidad, nada de esto, la clase o posición social, no le importaba. Estos consejos eran breves, pero sabios, que proporcionaban sabiduría práctica para la vida diaria. Y esto es lo que nos cuesta a muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra de Dios. Y el libro de Proverbios es un libro maravilloso, el cual usted puede recibir mucha instrucción cómo llevar a sus hijos. Y por último, el capítulo 25 al capítulo 31, nos enseña sobre la sabiduría para los líderes. Además de estos proverbios que Salomón coleccionó, los hombres de Ezequías reunieron muchos proverbios que Salomón y otros escribieron. Si bien la mayoría de estos son carácter general, muchos están dirigidos especialmente al rey y a quienes se relacionaban con él. Hermanos, esto es prácticamente algo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Entonces, la palabra de Dios en el contexto nos da una manifestación grande, nos da una manifestación grata. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo este hombre, haciendo las cosas de Dios, manifiesta estas grandes verdades, las cuales fueron expresadas en frases muy pequeñas, pero poderosas y verdaderas. Leyendo aquí el libro de Proverbios, el capítulo 1, el versículo 1 nos dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Aquí la palabra de Dios está identificando al escritor, está mostrando quién es el autor de la mayoría de estos libros. Sabemos que
hubieron unos intérpretes también que escribieron más de algunos de los libros, pero Salomón era el más grande escritor de estos proverbios. Por lo tanto, también había estos otros hombres que escribieron algunos libros, y estos hombres también fueron utilizados de una manera muy especial. ¿Qué significa? Que esto en alguna manera hace contraste entre la sabiduría y la necedad. Si nos damos cuenta, la palabra sabiduría prácticamente se está manifestando solamente en el libro de Proverbios unas 37 veces, el cual nosotros estamos viendo la importancia que el autor le estaba dando a la palabra. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la sabiduría del hombre que la sabiduría de Dios. Y esto es importante que nosotros podamos entender y lo podamos ver. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es la que se basa en cada una de estas direcciones, en cada una de estas instrucciones, el cual nos enseña a cada uno de nosotros cómo manifestarlo, cómo instruir a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra familia, incluso aún a nosotros mismos. Si usted se da cuenta, ya para la parte final del libro de Proverbios, allá por el capítulo 31, me parece que habla sobre la mujer sabia y todo esto, es para que usted vea que también él tenía mucho interés en que todos y cada uno de las diferentes generaciones tuvieran un conocimiento prudente, algo que les ayudara a salir adelante. Por tanto, la palabra de Dios en el contexto nos dice que los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, aquí muestra aún la posición de este hombre, que era un rey, y no solo era un rey, era hijo de otro que también había sido rey, el rey David. Entonces, aquí estamos viendo claramente, podemos darnos cuenta dentro de cosas que Salomón pues había expresado en su petición a Dios. Una de esas era poder utilizar la sabiduría, y él lo usó de una manera pues que pudo lograr llevar al pueblo a salir adelante en diferentes momentos. Mas la palabra de Dios en el contexto del versículo 2, cuando nos dice para entender sabiduría y doctrina, yo quiero que usted pueda darse cuenta que aquí del versículo 2 al versículo 4 vamos a encontrar 10 palabras que están identificando prácticamente este libro. Están identificando la manera como debemos conducirlo. Están identificando las cosas que nosotros en realidad deberíamos de estar compenetrados, de tener en nuestra mente, de tener en nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque esta palabra, como habla de justicia, habla de juicio. Como habla de redención, habla de sabiduría, habla de doctrina, habla de ser prudente. De la misma forma, está dando consejos y habla sobre la equidad, si usted lo puede ver. Más, habla de la inteligencia y la cordura. Son cosas bien importantes que nosotros, a través del contexto del pensamiento del autor del libro, vamos a poder llevar a sus corazones y a su mente una instrucción de manera que usted también así lo pueda identificar. La palabra, vamos a leer del versículo 2 al 4 para poder darle un seguimiento y después poder explicarlo. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Bueno, vamos a enfocarnos en la primera palabra que dice para entender sabiduría. Hermanos, es bien difícil la manera en cómo en momentos nosotros queremos entender sabiduría. ¿Por qué? Porque no podemos reflejar la sabiduría humana con la sabiduría de Dios, una sabiduría que sobreexcede prácticamente a cada uno de nosotros, una sabiduría a la cual nosotros no tenemos por más cerca. ¿Por qué? Porque esta palabra sabiduría está en la Biblia, y esto quiere decir utilizar el conocimiento correctamente. ¿Qué significa? Muchos de nosotros nos basamos en intuición, nos basamos en esto. No, uno tiene que aprender a utilizar como debe de ser el conocimiento.
¿Por qué? Porque eso es lo que te va a ayudar a salir adelante. Y eso es lo que te va a ayudar a seguir adelante. Cuando usted aprenda a utilizar correctamente el conocimiento, usted va viendo cómo esa palabra, sabiduría, el cual se está manifestando tantas veces durante este libro y durante este pensamiento del autor, nos está enseñando a nosotros. ¿Qué significa? Que ya no debemos nosotros de andar haciendo las cosas como pensamos. Hay cosas que vamos a necesitar ser en alguna manera dirigidos, hay cosas que vamos a necesitar consultar, hay cosas que vamos a tener que ver de qué manera lo sacamos. Por tanto, cuando esta palabra sabiduría, que significa usar el conocimiento acertadamente, damos cuenta que ya cambió la cosa. ¿Por qué? Porque no es por intuición. Yo pensé, mejor pida ¿cómo le podríamos decir? Pida la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que usted en ese momento pueda recibir acertadamente ese pensamiento que usted quiere llevar a sus vidas. Si usted tiene su Biblia, váyase a 1 de Corintios. Vamos a buscar ahí en 1 de Corintios, busque el capítulo 1 y vamos a leer en el versículo 30. Nos vamos a dar cuenta cómo Jesús juega una parte importante dentro de lo que es la sabiduría. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta de qué manera y en qué momentos también él había sido tentado, había sido juzgado y qué no le quisieron hacer. Si usted lo tiene, me da un amén, hermanos. ¿Qué dice ese versículo? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí estamos viendo algo maravilloso. ¿Por qué? Porque por medio de Jesucristo nosotros hemos sido justificados, hemos sido santificados y hemos recibido la redención, ese perdón del pecado de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque por la habilidad que él tuvo y por las cosas que él hizo, por poder tener y usar ese conocimiento acertadamente, tuvimos esa oportunidad nosotros de poder lograr salir adelante. Por tanto, cuando esta palabra de Dios nos dice claramente que por sabiduría, por la sabiduría de Dios, y esto se manifiesta en la justificación, ¿quién nos justifica? Cristo nos justifica. Santificación, ¿quién nos santifica? Cristo nos santifica. Y por último, la redención, ¿quién es el que perdona los pecados? Solo es Jesucristo. Por tanto, vemos cómo esta palabra sabiduría, el cual no es la sabiduría humana, no es la sabiduría que en momento yo creo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los momentos yo me voy a equivocar, pero Dios no se equivoca. Dios hace lo que es y lo que debe ser y lo que será necesario, y no se va a equivocar. Así que tenemos que ser sabios aún en el momento tan difícil en que Él decide en su voluntad hacer y tomar la decisión que Él haya tomado. Y aunque a veces no nos gusta porque se llevó a nuestro ser querido, no nos gusta porque nos caímos, nos quebramos el brazo, la pierna, el ojo, el pelo, Él así lo tiene. Entonces, que nosotros tenemos que pedir esa sabiduría, tener ese conocimiento, estar siempre acertadamente. Y si usted se da cuenta, cuando le hacen esos exámenes de cierto y falso, miren, esos son cáscara de dinero, porque si uno no está seguro de lo que está contestando, contesta lo que no es. Usted contestó que la pregunta era cierta y resulta que era falsa, pero Dios no se va a equivocar. Y estas palabras que yo le estoy mostrando en este contexto es la que nos está dando esa garantía de ese conocimiento, porque dice para entender sabiduría y doctrina. Aquí esa palabra doctrina significa instrucción,
Y la palabra instrucción en el libro de Proverbios aparece unas 26 veces. ¿Por qué? Porque instruye al niño, instruye al joven, instruye a esto. ¿Qué significa? Que Salomón, por su interés, por la juventud, y hermanos, si usted se da cuenta, hoy en día la mayor amenaza está sobre los jóvenes. Yo le doy gracias a Dios que aunque estoy joven, pero no me veo como tal. ¿Qué le parece? No, pero usted también, usted cree que yo lo veo como usted. Ay, Dios, yo lo miro a usted peor que yo, como dicen, peor, no peor. Pero quiero que usted se anime, porque la Biblia es clara. La Biblia nos llena de sabiduría, la Biblia nos enseña que aunque este viejo hombre se va envejeciendo de tiempo en tiempo, el nuevo hombre en Cristo Jesús se va rejuveneciendo. Miren cómo cambia todo. Entonces, siéntase con los poderes que el Señor le ha dado. ¿Por qué? Porque esta palabra, al ser mencionada tantas veces, es para que nosotros podamos ver. Esta palabra lo que significa, en alguna manera, significa corregir. Algunos la toman como castigar, pero si usted se da cuenta, la palabra de Dios, aún en el libro de Proverbios, nos enseña: corrige al niño en su niñez. ¿Qué significa? Nos está enseñando a nosotros lo que debemos de hacer cuando el niño está pequeño, porque aún dice: para que no te avergüence en su vejez. Y usted puede ver claramente que hay muchos hijos que son en alguna manera vergüenza para los padres, aunque las madres en alguna forma disimulan eso mucho. Las madres saben, ellas saben quién es su hijo y saben de qué es capaz su hijo, aunque ellas digan no, ellas lo saben. Ellas saben si el hijo hizo lo que le están culpando o lo que le están diciendo o no, ellas lo saben. Las madres tienen una cosa interna que le está advirtiendo en todo momento. Por eso aquí nosotros no podemos simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque en realidad, si nos damos cuenta, Dios no nos castiga. La palabra castigo viene ya del latín, del pueblo, del diccionario que nos enseña que tenemos que maltratar. Si usted se da cuenta, así eran los romanos en esos días. Ellos, por corregir algo que hacían, lo castigaban. Y podemos mencionar el ejemplo de Jesús. ¿Cómo lo trataron a él? Lo castigaron de una manera tal, pues, que hasta lo llevaron hasta la muerte. Ahora, cuando usamos esto, queremos que usted también pueda aprender que esto se está manifestando en la palabra enseñar. Y enseñar puede ser por medio de la disciplina. Entonces, la palabra instruir o corregir, cuando usted enseña, usted tiene que hacerlo por medio de la disciplina. ¿Qué significa? Que usted en alguna manera tiene que acercarse a sus hijos y en el momento, como la Biblia nos dice, si hay necesidad de darle vara, hay que darle. Porque te digo, hay niños tremendos. Hay niños que usted lo deja, se le suben encima. Hay niños que le dicen a los papás qué hacer. Entonces, la Biblia estará equivocada, pues. Porque la Biblia le está diciendo al padre que instruya al niño y la Biblia del niño le está diciendo a él que él debe instruir a su padre. Entonces nosotros nos damos cuenta de que no es así. ¿Por qué? Porque la palabra instrucción se está refiriendo prácticamente a poder disciplinar, poder enseñarle al niño a entender lo bien y lo malo, a lo correcto y lo que no es correcto, la manera justa, cómo debe de conducirse, la forma en cómo debe de respetar. Hay que enseñarle a través de todo esto los valores y principios que la sociedad se dirige, se maneja, la sociedad utiliza. Y en momentos nosotros no tenemos esa capacidad para enseñarle a los niños. Mas la palabra de Dios en este contexto, cuando dice para entender sabiduría y doctrina, esa palabra es clara. Instrucción, la palabra doctrina se refiere a instrucción. Y la palabra instrucción ya nos está enseñando a cada uno de nosotros prácticamente la manera como debemos corregir y cómo debemos de dirigir a nuestros hijos. Hermanos, en momentos nos equivocamos cómo corregimos o dirigimos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la palabra corregir no significa maltratarlo.
Y si usted se da cuenta, muchos de los que vivieron en tiempo atrás eran maltratados. Por eso hoy en día han aparecido las diferentes leyes en defensa de los niños, de los jóvenes y todo esto, para de alguna manera que ellos puedan tener otro tipo de vida. Aunque se han ido perdiendo en esto también ciertos valores que los padres, por temor a que no lo metan preso o por temor a que el niño no lo denuncie, pues no corrigen a los niños. Y si nos damos cuenta, pues en los antiguos tiempos la manera de corrección eran bien drásticas. Ahora que ha ido cambiando esto gracias a las diferentes leyes, pero también ha causado en una familia ciertos hoyos y ciertos baches que en el momento los padres no lo pueden entender. Así que yo quiero que usted pueda ver claramente lo que esta palabra nos está ejemplificando. Si nos damos cuenta, la Biblia nos dice más adelante, más abajo, para conocer razones prudentes. ¿Qué significa esto? La palabra conocer significa inteligencia, discernimiento. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no utilizamos el don que Dios nos ha dado, esa inteligencia que tenemos nosotros, cómo tratar a nuestros hijos, cómo llevarlos, cómo ellos puedan entender. Por eso usted ve claramente que dice, para conocer razones prudentes. Hermanos, usted tiene que saber en qué momento va a corregir a sus hijos. Esa es una parte en que usted usa una razón prudente. Usted tiene que saber cómo lo va a corregir. Es muy diferente en qué momento lo va a corregir a cómo lo va a corregir. Todo esto tiene que ver con los diferentes implementos, con las diferentes cosas que usted cuenta en su hogar. Y muchas veces en esto lo que se necesita es saber qué es lo que le gusta. Porque a veces la corrección no solo se da a través del castigo, del golpe o no, se da también a través de prohibirles ciertas acciones. Vaya, entrégame el teléfono. Vaya, no vas a ver televisión, no hay Netflix todo este mes. Y usted inteligentemente y sagazmente está buscando maneras que usted sabe que le va a doler, que no le va a gustar, pero si le va a ayudar a él o a ella a enderezar ese camino, es más que suficiente. Es por eso que la palabra de Dios en el contexto, cuando se manifiesta, nos dice razones prudentes. Los padres debemos de contar con diferentes formas de cómo hacerle frente a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los jóvenes, lo malo que tienen, que ellos quieren saberlo todo. Y ahí es donde se equivocan, ahí es donde se pierden, ahí es donde entran en un área prácticamente desconocida, según para nosotros, pero para ellos creen conocerlo todo. Por tanto, aquí tenemos nosotros que tener ese momento completo, ese momento para poder enseñarles a ellos lo bien y lo mal, para que ellos también definan y entiendan lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque a veces muchos padres ven a sus hijos e hijas y le dicen, mira, yo no creo que te convenga ese tipo de amistad. Ellos no están viendo lo que usted ha visto. Y ahí es donde ellos hablan, no, pero si es la única, o es el único amigo que tengo y no sé qué. Y cuando terminan, los dos terminan en un rollo, en un problema, en una situación. Pero usted inteligentemente lo había visto y le advirtió. Pero como hay muchos jóvenes que ellos creen que lo que ellos piensan así es y no escuchan lo que los padres están tratando de enseñarles, se dan cuenta que caen en un tremendísimo error. Más adelante el versículo 3 nos dice, para recibir el consejo de prudencia. ¿Qué significa esto? Aquí, esta palabra, para recibir el consejo de prudencia, esto significa justicia. Y la justicia se manifiesta con el significado de rectitud. O sea, deben de tener un buen comportamiento, un comportamiento de acorde, un comportamiento correcto. Deben de entender lo bueno de lo malo, lo bueno de algo que ellos creen que podía haber sido bueno, pero usted lo vio que no lo es bueno. Entonces
Esto se está prácticamente dándole esa enseñanza a ellos. Por tanto, cuando nosotros leemos ese contexto de la justicia, no es la justicia como nosotros la vemos, sino que esa justicia se va a manifestar dentro de la rectitud. Usted se da cuenta, pruebe a sus hijos y miren, ellos vienen y les dicen: mire papá, ¿cree que me puede dar para ir a comprar una soda? Pruebe, dele $5. La soda ¿cuánto cuesta? 50 centavos. Cuando vienen, algunos van a venir y se van a sentar a ver la tele y se le olvidó que usted le dio para la soda. No le digo que se agarrara todo, no le digo que se quedara con el vuelto, pero otros van a venir y van a entregar el vuelto, y cuando entregaron el vuelto entregan unos 50 vueltos y la soda costaba $3.50. No, compraron soda, compraron churro, compraron chicle, ¿para qué me habías pedido? Ahí donde uno tiene que actuar. ¿Por qué? Porque van a llegar a lugares en donde también van a tener que ser honestos, van a tener que ser rectos, y ahí es donde se mide la palabra justicia, la rectitud. Pero esa rectitud no viene de la calle, esa rectitud viene del hogar, la manera como nosotros instruimos a nuestros hijos, cómo les enseñamos, cómo los preparamos. Por tanto, usted tiene que ser correcto con ellos. Si usted le dio para lo que pidió, hijos, aprenda a comprar lo que usted pidió y devuelva lo que le quedó. No compre lo que usted pidió y otra cosa que no había pedido y no sé qué. No, hay muchos hijos que de la misma manera también son aprovechadores, se aprovechan de la buena voluntad de la madre o del padre y abusan de eso. Hermanos, todo abusador termina mal. Todo el que abusa de la confianza de cualquiera que usted tenga cerca termina mal. Todo el que abusa de lo que se excedió termina mal. Por tanto, todo esto nosotros debemos de manifestarlo en el hogar. Los que tienen hijos, los que tienen niñas, enséñenles. ¿Por qué? Porque van a llegar donde personas, que las personas confían en lo que usted le diga. Mira, ¿cree que me puede prestar $5? Ah, ¿cómo no? Mira, tengo que billetar 10. Anda, toma, usar los $5. La persona se fue, ya no regresó. ¿Cuánto había pedido? 5, y usted le dio 10. Solo lo que tenía que hacer es ir a cambiar el billete. Aquí está sus $5. Gracias. ¿Qué hizo ahí? Perdió totalmente toda la confianza. Mas la palabra de Dios, un poco más abajo, nos dice: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Qué significa esto? Ahora vamos a mostrar cómo la justicia se mide. ¿Por qué? Porque la justicia se mide por medio de un juicio. Hay que juzgar, uno juzga en momento. ¿Cómo voy a juzgar yo? Te presté 5, te di 10. ¿Dónde están los 5 que tendría que dar? Ya te estamos juzgando. Por tanto, uno en esto debe de aprender a tomar decisión, hermanos. ¿Por qué? Porque si su hijo e hija no está actuando de acuerdo, no tenga pena, tome la decisión. ¿Por qué? Porque tiene que corregirlos. Y nos damos cuenta que muchos jóvenes que no han sido corregidos en sus hogares, se los corrigen en la calle, hermanos. Y en la calle son más severos. Y les digo, muchos de estos jóvenes se pierden. Se pierden, así de sencillo. ¿Por qué? Porque no aprendieron los principios básicos que deben de existir en el hogar. Y parte de los principios básicos se lo enseña la madre y el padre. ¿Para qué? Para que no se aproveche usted de alguien o se aprovechen también de usted. Y esto es bien importante. Por esto este libro de Proverbios nos está en alguna manera dirigiendo y nos está enseñando a cada uno de nosotros cómo debemos de llevar. Mas la palabra de Dios nos dice: y equidad. ¿Qué significa equidad? Esto se refiere a principios. Hay muchos padres que no le enseñan principios a sus hijos y se refiere más a principios que conducta. ¿Por qué? Porque nos equivocamos. Debemos de aprender a hacer las cosas con entusiasmo, alegría. Muchos hijos quieren sobornar al papá. Mira, mamá, si lavo los platos, creo que puedo ir donde no sé quién. Mamá, si voy a la tienda, cree que puedo ver la tele. Mamá, si saco buenas notas, cree que me da todo el año para que vaya a bailar allá donde yo me gusta ir. Hermanos,
Así hay muchos hijos. Si hay que, esto no es de que tú vas a estar arreglando lo que a ti te conviene. Si el que te va a dirigir, el que te va a corregir es tu padre. Y esto es lo que Salomón está mostrando prácticamente. El rey, ¿para qué? Para que cada uno de nosotros podamos entender plenamente cómo es esa corrección, cómo es y a qué se refiere cada una de estas. Vamos a ir al libro de Romanos. Busque Romanos 14, 22. Si lo tienen, me da un amén, hermano. Gloria sea a Cristo. ¿Qué dice ese versículo 22? ¿Tienes tu fe? Tenía para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿No se han dado cuenta que hay gente que tiene sentido de culpabilidad? A esto es lo que se refiere eso. Se cuestiona, ¿será lo que hice estaba bien? Se están condenando ellos solos. Ay, yo creo que no esté bien. O lo que hice empiezan a, no hombre, si la Biblia es clara, la Biblia nos da una enseñanza para que nosotros aprendamos a no condenarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que todo esto en alguna manera nos está llevando a una prueba, y es por eso que los padres debemos de probar a nuestros hijos. Miren, yo a mi hijo le decía, me diga, mira, dame para comprarme no sé tal cosa, yo se lo daba. 2 veces más o menos fue, y como que no existía, pasó, se metió, hey, y devuelve lo que te di, pues. Usted no sabe algo, porque sabe algo bueno, usted no, usted sabe que me tiene que doler, dígaselo. Y se lo explica. ¿Por qué? Porque lo que tú haces aquí en la casa, vas a hacer allá en la calle. Y vas a perder la confianza de mucha gente que han creído en ti. Miren qué precioso es esto. Cuando usted aprende a ganarse la confianza de la gente sabe que usted es honesto, pidió para tanto, saben que eso va a usar y va a regresar con los demás. Pero hay muchos que no son así. Y esta palabra nos la están enseñando para que nosotros podamos en alguna manera aprenderlo y ponerlo en práctica. Mas dice allá abajo el versículo 4, para dar sagacidad a los simples. La palabra sagacidad, esta palabra nos está enseñando a ser prudentes y sabios. Hay mucha gente que no muestran su prudencia. Esto se refiere a lo que hacemos, y esto no es necesariamente cosas que nosotros a veces ignoramos. ¿Por qué? Porque la gente, usted marca a la gente. Si lo hizo como debió ser, de igual manera si no lo hizo como debió ser. Ahí usted está viendo claramente cómo es. Ahí hay unas palabras que dice, ser pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Se imagina usted? Ser prudente como una serpiente. Usted ve la serpiente, está tranquila ahí. Y saben que lo muerden a uno no es porque te quieren atacar. Lo muerden a uno porque se sienten amenazadas y se defienden. Y las palomas, ¿cómo las ve usted? Las palomas sencillitas. Y ahí andan entre la gente y sienten algo, se van. Todo lo contrario a la serpiente. Y es por eso que esta palabra de la sagacidad se está manifestando de una manera que nosotros seamos prudentes en todas y cada una de las cosas que hacemos. Y muchas veces las mujeres son un poco más prudentes. Y si miramos el contexto bíblico del Nuevo Testamento que habla de las 10 vírgenes, ahí se manifiesta un contexto maravilloso, el cual está enseñando claramente las 5 que fueron prudentes. ¿Qué significa? Que estas 5 personas que fueron prudentes salieron adelante. ¿Qué es lo que hace la imprudencia? Te hace volver a repetirlo todo. ¿Qué es lo que hace la imprudencia? Te hace fallar en lo que tenías que hacer. ¿Qué es lo que hace la imprudencia? Te hace perder las amistades que tú conoces.
Por eso tenemos nosotros que aprender en ese contexto a ser imprudentes. ¿Por qué? Porque esta palabra nos lo está manifestando. Mas dice más abajo, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Cuando hablamos de inteligencia y cordura, esto se refiere al conocimiento e información que es buena. ¿Qué significa? La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento tomarlo todo y retener lo bueno. Eso es inteligencia y cordura. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida mucha gente que están tratando en alguna manera de embaucarnos. La palabra embaucarnos significa engañarnos. Y si usted sabe que usted va en un camino y ese camino nos va a llevar a su dirección, ¿para qué va a preguntar y se desvía en otro que usted cree que es más corto? No fue prudente. ¿Qué significa? Hay una serie de acontecimientos que vienen en la vida de los jóvenes y de las personas cuando sobrepasan cada una de estas cosas. Por tanto, uno tiene que aprender a ser prudente en todo momento. ¿Qué significa esto? A ser inteligente. Hay un dicho que dice que lo principal para el saber es saber dónde hallar. Miren qué precioso. Y nos damos cuenta que con la edad, uno aunque sabe no lo halla, hermano. Se le va olvidando ciertas cosas a uno. Pero si usted sabe lo que busca, sabe lo que va a hacer, lo va a hallar. Pero hay mucha gente que se dejan llevar por el impulso, se dejan llevar por el viento. Hermano, usted no es lo que el viento se llevó. Usted es lo que Dios creó, y lo creó a imagen y semejanza de ellos. Así que debemos nosotros de entender ese contexto tan precioso y maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos viendo claramente la palabra cordura. Esta palabra se está manifestando como cuidado, prevención. ¿Qué significa? Usted le dice a los 18 años que ya tiene juicio. Ya le salen, dicen, hasta la muela del juicio, porque lo asocia con todo eso que usted ya no está pensando como un niño, como una niña. Usted está pensando de una manera en que analiza las cosas, busca la dirección del Espíritu Santo, busca la manera en que la cosa que usted va a tomar como por decisión sea la correcta. Y esto es bueno para las jóvenes, para los jóvenes que están en esa etapa de la picardía y de los besos y todo eso. Eso es buenísimo, que usted analice cada una de estas cosas. ¿Para qué? Para que usted pueda ver claramente. ¿Por qué? Porque a los jóvenes, si usted no le enseña como debe ser, no tienen cuidado. Y muchos tropiezan, como dice Julio Iglesias, de nuevo con la misma piedra. Así que tenemos que cuidarnos en ese contexto. Más, el versículo 5 nos dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá su consejo. ¿Qué significa esto? Aquí la palabra de Dios está manifestando que el hombre sabio oirá. ¿Qué significa? Que muchos, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, oídos tienen, pero no oyen. Y eso se refiere a que usted no hace lo que se le pidió, no hace lo que escuchó, no hace lo que se le sugirió. Usted hace lo que usted quiere. Por eso que nos damos cuenta que el hombre sabio, esto es para que nosotros podamos ver claramente que hay características de los grandes hombres que llegan a un nivel, y ese nivel le enseña a ellos claramente lo que han aprendido, y todo lo van poniendo en práctica. Se equivocan menos que aquel que nunca fue prudente, aquel que nunca se detuvo a ver qué pudo haber salido mal o qué pudo haber fallado, sino que se dejó ir. Hay personas que también, si usted se da cuenta, no usan la inteligencia. Son personas arrogantes, y hermanos, los arrogantes no los traga Dios, hermano. Él no comparte nada con los arrogantes. ¿Por qué? Porque esta persona cree saberlo todo. Hermano, como dicen, yo solo sé lo que sé. Usted diga el otro, pero yo solo sé lo que sé. Yo no voy a decir que yo solo sé que nada sé. Sí sé algo, hermano. Yo sí sé algo. Pero solo hay que ponerme a prueba. Y si hay un fuego aquí, yo sé que tengo que correr para allá, no voy a correr para el fuego. Entonces sí, sabemos algo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén.
Y eso es una realidad que nosotros debemos de manifestar. En todo caso, nos damos cuenta que si usted es una persona suficientemente inteligente, escuchará y hará y practicará las cosas que ha aprendido de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es el mejor mapa de nuestra vida. Ahí usted va a encontrar todo lo que usted quiere, lo que puede escuchar, lo que puede leer, lo que puede investigar, todo lo va a encontrar ahí. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que decidir. En momentos nos toca decidir, y a veces la decisión, si la ponemos en las manos del Espíritu Santo de Dios, Él siempre toma la decisión correcta. ¿Por qué? Porque Él es parte de las tres divinas personas. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la altura, gracias a todos ustedes, por su cosa en la altura. Gracias, Señor, Dios, buen Padre, todopoderoso, gracias por esta exégesis de tu palabra, Señor. Gracias por la enseñanza que nos has permitido manifestar a este pueblo. Bendícelos en todo momento. En Cristo Jesús te oramos. Amén. Hoy te invito, hermano, usted que ha venido a la casa de Dios, no se vaya como ha venido, sino más bien abra su corazón, ábralo a recibir a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Venga a Jesús. Él es el Todopoderoso. Él es el que puede manifestar lo que necesitamos en nuestra vida. Que Dios me bendiga a todos los presentes y los que nos escuchan.